La alimentación y la sostenibilidad de la producción y el diálogo entre el sistema productivo y la ciudad son una parte importante del debate que viene en los próximos tiempos. Allí tenemos algunos cortocircuitos, sin embargo, cuando uno analiza el sistema productivo argentino respecto de los otros grandes jugadores a nivel internacional, puede encontrar que nuestro sistema es más sustentable que ellos, que otros. Hay pocas mediciones, pero las mediciones que hay indican esto, la huella hídrica, la huella de carbono, etcétera, de nuestro sistema productivo. Estamos hablando de granos de ambiente templado, con sistemas de siembra directa, cuando se emplean adecuadamente, son de los sistemas que sin ninguna duda son más sustentables y que cuando lo comparamos con competidores estamos bien posicionados en esto. Allí Argentina ha desarrollado un conjunto de prácticas y de enfoques que combinan lo que fue una agricultura de insumos con una agricultura de procesos, en las cuales cada vez lo que llamamos la agronomía está más incorporado. No son paquetes estándar que se repiten sin una reflexión y sin una adecuación local, y cuando esto se hace, verdaderamente el sistema funciona. Hay algunas situaciones que no ayudan a que esto ocurra, los sistemas impositivos, retenciones, etcétera, hacen que muchas veces algunas de las prácticas que están conocidas y que pueden ser útiles terminan no usándose, lo mismo que rotaciones de cultivos, pero también rotaciones de productos como agroquímicos, que, bueno, todos sabemos que desde la biología nada uniforme se sostiene en el tiempo. Entonces, este tipo de consideraciones las tenemos que tener presentes, pero sin dejar de tener en claro que este sistema productivo tiene un montón de atributos que otros estándar no lo tienen, ¿sí? Allí estas técnicas tienen un constante mejoramiento. En los últimos tiempos se ha agregado los cultivos de servicio como un enfoque de sostener con vida el suelo durante todo el año, con vegetación, y eso tiene una serie de ventajas que se le suman a lo que ya tenían otras prácticas que tenían que ver con la rotación, con la fertilización adecuada, con una lucha de adversidades desde el punto de vista de las buenas prácticas, etcétera, etcétera. Digamos, todo ese conjunto de elementos, lamentablemente muchas veces no es conocido por las poblaciones urbanas y en algunos casos se tergiversan por desconocimiento y otros por una visión por ahí que tiene más que ver con lo ideológico, y entonces ahí hay una situación que entiendo que merece una reflexión y que merece una estrategia de parte del sistema productivo para poder aclarar estas dudas que puedan servir para apreciar este sector que para la Argentina es sin ninguna duda uno de los pocos que está competitivo en relación al mundo. Hay atributos, pero esos atributos tienen que ser demostrados, tienen que ser documentados, y esa creciente demanda de los consumidores globales, que hoy quizás pueden en algún caso generar un diferencial en términos de ingresos, va a pasar a ser un estándar. Digamos, no va a haber que incorporarlos porque va a haber un precio plus, sino que porque va a ser la única forma de
ingresar a esos mercados, ¿no es cierto? Entonces, estos consumidores mundiales que cada vez están más informados, que gastan un porcentaje menor de sus ingresos en el alimento, o sea, los países, las clases medias globales, los países más avanzados, están en torno a un 15% el gasto en alimentación. En Asia, por ejemplo, en las clases medias asiáticas, el precio para los jóvenes es el atributo menos buscado, ¿no? Variabilidad, calidad, facilidad de acceso, o sea, una compra por internet en lugar de ir al supermercado, bueno, todo ese tipo de atributos que modifican la forma de acceso al alimento, el tamaño, porque son grupos más chicos, viven solos o en pareja, y en el caso que tengan hijos es uno, no más que eso, cambia la porción, cada vez se consume más el alimento elaborado fuera del hogar. Ahí los jóvenes chinos hoy se mudan a casas, a departamentos que no tienen cocina, artefacto cocina, tiene microondas. Más del 60, 70, 2/3 partes de los alimentos que ya están consumiendo en algunos de estos lugares son todos comprados, elaborados, o consumidos en el lugar donde se compran, o simplemente se calienta o se le agrega agua caliente en la casa, ¿no es cierto? Bueno, ese fenómeno multiplicado es el que hace que aparezcan oportunidades, ¿no? Oportunidades de vender productos más cercanos al consumidor si hacemos cosas que por ahora nos falta un tramo largo, en términos de generar marcas, de generar estrategias, etc. Hay empresas que lo hacen y que lo hacen bien y que hace mucho tiempo lo hacen. Uno puede ir al último hotel de Asia y va a encontrar caramelos de Arcor, y hace muchos años que eso pasa, ¿no es cierto? Hay otras empresas que lo están pudiendo hacer, pero la verdad que el mundo ha expandido la demanda de todo tipo de productos, y que, bueno, hay una oportunidad que vayamos hacia ellos. Lo que sí, en cualquier caso, te van a pedir a ver cómo se produjo esto. Entonces, vamos al comienzo, ¿no? Las buenas prácticas, el cuidado del ambiente, el cuidado de las personas que trabajan en el sistema, etcétera, etcétera. El Centro Multiplicador de Aves se encuentra en el campo anexo Santa Cruz de la Estación Experimental INTA Catamarca. El objetivo de este centro es producir pollitas bebé ponedoras para ser entregada a las familias beneficiarias del programa ProHuerta, promoviendo de esta manera la realización de pequeñas granjas avícolas que aporten una fuente de proteína a través del huevo fresco. Este componente es un anexo a la huerta familiar con el fin de brindar herramientas para la autoproducción de alimentos en familias vulnerables y a su vez aportar a la seguridad alimentaria. Las razas con las que se trabaja son la negra y rubia INTA, cuyos núcleos genéticos se encuentran en INTA Pergamino, lugar donde se proveen los reproductores. Los procesos productivos. El proceso de producción se inicia con los reproductores bebé alojados en las salas de cría y recría, donde permanecerán hasta 5 meses con ambientes controlados, mientras se los prepara para su vida productiva y reproductiva con un adecuado manejo sanitario. Al llegar a la etapa adulta, las aves son trasladadas a los galpones de producción donde iniciarán su ciclo. Los huevos allí producidos son recolectados y trasladados a las naves de incubación. Posteriormente serán desinfectados, seleccionados y acopiados como huevos incubables en una sala con ambiente controlado hasta el momento de cargar las máquinas incubadoras. Una vez por semana, los huevos acopiados son dispuestos en bandejas y colocados a incubar, donde permanecerán durante 21 días con temperatura, humedad y volteos adecuados hasta el nacimiento de los pollitos bebé. Cuando nacen, los pollitos bebés son seleccionados, vacunados y dispuestos en cajas especiales para su transporte. Los pollitos así embalados son trasladados a los centros de distribución, donde serán entregados por los técnicos del ProHuerta a las familias beneficiarias del programa. Este centro de multiplicación produce pollitas ponedoras para ser entregadas en las siguientes provincias: Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Jujuy.
Todo este proceso es realizado por personal técnico capacitado por la institución bajo ciertas normas de bioseguridad, con la responsabilidad técnica de un médico veterinario matriculado y acreditado, cumpliendo todas las normas que exige el SENASA para este tipo de producción. Es muy grato poder compartir con ustedes lo que realizamos desde el Centro Multiplicador de Aves. Por favor, colaboremos entre todos a superar la pandemia quedándote en casa. Desde las redes sociales y la agencia virtual, el INTA te acompaña. Está a la altura de Coninagro este congreso, donde claramente se pone un tema de plena vigencia, como es la sostenibilidad y la sustentabilidad en la agricultura. Y qué mejor que el cooperativismo, este espacio donde la solidaridad entre pares es lo que permite el progreso dentro de la actividad. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo tener un sistema cooperativo como el que tenemos y representado particularmente por Coninagro, que tiene una trayectoria tan importante y que nuclea a tantas asociaciones de productores. Sin duda, la solidaridad que propone el cooperativismo tiene una componente horizontal entre pares y tiene una componente vertical, que es lo que permite que nuestros productores puedan capturar valor hacia arriba de las cadenas. Algo imprescindible en un momento tan complejo como el que atraviesa la humanidad y que requiere ser muy criteriosos y cautelosos cada vez que iniciamos o que tratamos de sostener una producción. Así que mis felicitaciones para Carlos y para todo el Consejo Directivo de Coninagro por una convocatoria tan amplia, tan comprensiva de la problemática y sobre todo con una palabra central como es la sostenibilidad y sustentabilidad en un momento en que la humanidad se debate cómo seguir haciendo las cosas. La sociedad nos interpela en la manera en que producimos los alimentos. La pandemia hizo que el ciudadano, la ciudadana, tomen dimensión de qué están comiendo, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes. La responsabilidad que tenemos es garantizar que esos alimentos se producen de manera sana, tanto para el ambiente como para el individuo y obviamente con la rentabilidad que habilite a un desarrollo armónico de una sociedad. Esa es la tarea y esa es la responsabilidad que tenemos, quienes hoy tenemos la conducción del Poder Ejecutivo como quienes son los actores de estas cadenas. Y para ello, solo el diálogo es lo que nos permite hacer un abordaje estratégico integral del sistema para dar estas garantías, que es lo que nos va a permitir sostener y ampliar los mercados y seguir expandiendo esta actividad. A mí me parece que hay una gran confusión, o sea, las tendencias en el mundo es que los consumidores quieren consumir cosas cada vez más sanas. Sí, el principal, Whole Foods, el principal supermercado de Estados Unidos, con lo cual Amazon se está metiendo en el negocio de los alimentos. El dueño de Amazon declaró en el 2018 cuando hizo la transferencia que lo compraba porque el 30% de la góndola era orgánica y con tasas de crecimiento de 2 dígitos. La gente quiere consumir productos de ese tipo. Con lo cual creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista sanitario de la política agrícola y también desde el punto de vista del crecimiento del país. Y quiero decirte algo sobre los transgénicos. A mí me tocó aprobar la soja esta con el gen HB1 de girasol en soja, condicionada a China. Hay una confusión muy grande entre transgénicos y agroquímicos, porque uno de los primeros transgénicos que salió al mercado permitía usar cantidades enormes de glifosato. Y esto es un tema que Argentina tiene que discutir, porque Argentina usa 5 veces más de glifosato que el resto del mundo. Exacto, por eso genera una presión sobre el ecosistema que hoy está generando un montón de problemas respecto a malezas resistentes y otras cosas. Creo que no tenemos que dejar pero este trigo, hay muchos transgénicos que no tienen ninguna conexión con los agroquímicos. Por el contrario, permiten no usar ningún agroquímico, fungicidas. Entonces, me parece que la transgénesis es algo que también la naturaleza lo hace de manera espontánea. Entonces, creo que hay que dividir la discusión entre la transgénesis, me parece, y los agroquímicos. Y quiero decirte un último comentario. Para mí, el futuro de la alimentación lo va construyendo
además de la cultura, por supuesto, y la costumbre de los pueblos, los médicos y, en segunda medida, los chefs. Y todavía creo que nosotros no tenemos, pero la ciencia ha avanzado mucho en el mapeo de ADN de los seres humanos. No tengo tiempo para contarte, pero yo me lo hice. Y el ARN, es decir, las bacterias que se conectan con lo que comemos con ese ADN. Y no sabemos las modificaciones que hace al microbioma del cuerpo muchos de los productos agroquímicos que consumimos. Exacto. Y esa es una línea de investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que trabaja fundamentalmente con glifosato y creo que tenemos que seguir estudiando mucho. Ahora bien, para discutir estos temas tenemos que discutir también cuáles son las implicancias que genera la macroeconomía en el tipo de cambio y en la pobreza, cada una de estas discusiones. Bueno, nuestra fortaleza es nuestra debilidad. Hoy tenemos 110, 115 mercados abiertos, una posibilidad extraordinaria de comerciar, centralmente en el área Asia-Pacífico, no solamente China, sino Japón, India, Indonesia, Malasia, pero no tenemos productos. O sea, la Argentina debería, para responder a la posibilidad de colocar los productos que ya tenemos colocados, si los produjéramos, tendríamos que producir entre 3 y 5 veces más. Nuestro problema es que estamos ocupados de otra cosa, la grieta, debates que no tienen que ver con la producción, que es la clave que debería centrar todo nuestro impulso. Pero desde el punto de vista de nuestra presencia, tenemos que transformar nuestra debilidad por error en las prioridades en nuestra fortaleza, que es nuestra capacidad de producir. Si la prioridad es exportaciones, necesitamos un país con un solo tipo de cambio, como tienen todos nuestros vecinos. Necesitamos reducir progresivamente, si no lo podemos hacer en forma inmediata, las retenciones, y por supuesto necesitamos una estructura impositiva que acompañe la producción, es decir, que cobre en función de lo que cobran nuestros productores y nuestros exportadores. Si no se hace un programa a la luz de estas tres prioridades, bueno, yo creo que vamos a quedar en la intencionalidad, en el discurso. Siempre he dicho que en la Argentina hace 50 años que se prioriza las exportaciones y las pymes. Bueno, desgraciadamente todos sabemos que no es así. Es decir, en el año 2011, que fue el año de mayor exportación de la Argentina, llegamos a 85.000 millones de dólares de exportaciones. Hoy no vamos a llegar a 60. Es decir, lo que hemos hecho en 10 años es bajar 30% nuestras exportaciones. Esa es la realidad, no de una administración, sino tomando un periodo de 10 años, tenemos que pensar en 2 o 3 administraciones que no han venido cumpliendo ese mandato, esa necesidad y esa prioridad. Es decir, nosotros vamos a contrapelo de la historia. En vez de ampliar nuestra visión de integración al mundo, nos encerramos, volvemos al criterio pendular ahora de vivir con lo nuestro, modelo por supuesto fracasado a priori. No podemos plantear esto. Al contrario, yo estoy convencido que hoy tendríamos que trabajar con Brasil, si tuviéramos agenda con Brasil, hoy no la tenemos, para perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea, que fue la mayor pieza de negociación que ha producido el Mercosur en sus 30 años de historia, y reproducir esa experiencia negociadora con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con China. La Argentina que pueda abrirse efectivamente a la Unión Europea, a Estados Unidos y a China, va a generar inversiones, va a tener créditos, va a generar empleo, va a generar mucho más turismo. Esa es la Argentina que tenemos que construir. Ahora, para eso hay que tener un gran acuerdo sistémico para varias administraciones. Nunca lo podría hacer una administración, nunca lo podría hacer una administración sola. Este es el gran acuerdo que tenemos que efectivamente elaborar y poner en práctica con urgencia. Destaco el carácter federal que tiene Coninagro, el espíritu federal que tiene Coninagro. Sin lugar a dudas, uno de los grandes desafíos pendientes en la Argentina. Hoy tenemos una diferencia, si querés, de PBI per cápita entre lo que gana un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, 8 veces mayor a lo que está ganando un ciudadano formoseño, por ejemplo. Entonces, esto es una entidad que creo que llega en el marco de la sustentabilidad, en el marco de los desafíos que hoy tiene la Argentina y el mundo, va a tener un rol sumamente preponderante. Es fundamental el rol del Estado, cómo podemos encadenarnos para entrar en una suerte de competitividad a un mundo que va a ser un mundo muy difícil, sin lugar a dudas, no solo Argentina, digamos,
el año que viene, si no el mundo va a estar en una situación complicada. Vemos que Europa está en una situación complicada, los rebotes del flagelo sanitario que estamos experimentando es una situación que no va a ser de fácil solución. Entonces creo que teniendo en Argentina uno de los sectores más potentes, como podríamos definirlo, al agroindustrial, creo que debe ser sin lugar a dudas una puesta de atención dentro de los consensos a los que están llamados a realizarse en la Argentina, y yo creo que deberíamos poner esto en la agenda primordialmente, sin lugar a dudas. Y en Argentina tenemos 6 millones de empleos formales. Tenemos 5 millones de empleos informales, llamémosle de la economía popular, que creo que es nuestro imperativo moral es trabajar para que haya una ascendencia social y en formalización de esos 5 millones de argentinos que necesitan, obviamente, incluirse en el empleo. Y en eso, obviamente, Coninagro tiene un rol fundamental, porque creo que está en sus banderas justamente incluir y buscar ese objetivo de llegar a mayor cantidad de empleo para la gente. La gente lo que quiere, sin lugar a dudas, es un empleo. Tenemos que salir del asistencialismo y pasar a lo que es un productivismo que genere empleo. El tema de la seguridad en la provincia de Santa Fe tiene connotaciones distintas, pero de preocupación profunda, desde la del delito organizado, el narcotráfico, y cómo en una provincia con 133.000 kilómetros cuadrados, 365 municipios y comunas, podemos estar presentes en cada uno de los lugares. La instancia puntual del delito rural, el trabajo coordinado con esos municipios y comunas y con las entidades, creo que es la de mayor fortaleza para poder enfrentarlo. Tenemos que sumar tecnología. Yo siempre doy un ejemplo. El norte de la provincia de Santa Fe está la base de la Guardia Rural Los Pumas, en Santa Felicia, allí en departamento Vera. No tenía internet, no hay comunicación. Es muy difícil frente a un delito organizado en zonas tan extensas, de baja población, no trabajar con comunicaciones. Y allí es donde tenemos que cerrar varios círculos. Uno de ellos es la conectividad que nos permitirá llegar a cada uno de los lugares. La otra es la coordinación con las entidades y con la fuerte presencia territorial. Creo que hay que mirarla en forma integral y tratar de ver cómo podemos generar la mayor cantidad de oportunidades. La pandemia nos va a dejar varios escalones abajo en lo que es desempleo, en lo que es pobreza, y siempre la tentación hacia estos sectores es encontrar, y en particular en muchos lugares del delito organizado, buscar sus soldaditos o su mano de obra barata. Si el objetivo laboral de algunos termina siendo la invitación del delito, estaremos complicados. Allí es donde tenemos que reaccionar con mayor rapidez, generando las oportunidades necesarias que entusiasmen particularmente a nuestros jóvenes, vinculándolos con acciones concretas de mejora del hábitat y tener en esto un potencial de coordinación con cada municipio de sus bancos de tierras para programas de urbanización y, lógicamente, de construcción de viviendas por el otro lado. La preocupación es una mirada integral, el reforzar presencia en tecnología, en equipamiento para la fuerza de seguridad, pero poner toda la mirada del Estado en educación, en salud y en oportunidades para todos los sectores. Yo me llamo Luis, soy de la Asociación 1610, un pequeño productor hortícola de la agricultura familiar, y nos llegó en nuestras manos el cuaderno de apuntes que va a ser de suma utilidad para nosotros, ¿no? Que somos un verdadero desastre porque no estamos educados a llevar en cierta forma un control, y de esta forma vamos a ir controlando. Ejemplo, yo ya anoté la siembra de hoy que se hizo con las batatas de San Pedro con el INTA, acá en el caso con Camila Gómez, y me sirve para ir llevando un control anual para ver qué fechas de sembradío se hizo y anotar las lluvias también, ¿no es cierto? Cuándo llovió, fue llovedor este mes o no fue llovedor el otro mes, y ir anotando todas estas cosas, ¿no es cierto?, que nos sirve a nosotros, como compañeros de la 1610 también, todos vamos a hacer lo mismo, y vamos a fijar un día para traer todos los cuadernos de apuntes
para ver qué tiene anotado cada uno y lo vamos a ir anotando aparte para que quede plasmado para el INTA. Eso es nuestro compromiso. Así que gracias por tenernos en cuenta a los pequeños productores. Bueno, la primera reflexión que hago la tenemos que hacer dentro del contexto de pandemia que estamos viviendo. Yo recuerdo que cuando comenzó esto, nosotros estábamos comenzando con la cosecha de la uva y la posterior elaboración, y recuerdo que lo pudimos hacer, ¿no? Nosotros pudimos levantar la cosecha, hacer la elaboración del vino este año. Y después tuvimos problemas, ¿no? Muchos problemas que se presentaban, que tenía que ver con los trabajadores golondrinas. Yo me acuerdo todo lo que vivimos para que pudieran volver a sus provincias. Ingresan más o menos para la cosecha a Mendoza unas 15.000 personas, la mayoría vienen del norte, Tucumán, Jujuy, de Salta, y fue todo un problema, ¿no? Y ya estamos empezando nuevamente la cosecha aquí en Mendoza, obviamente no con la uva, sino con las frutas de carozo, con todo lo que hay. Y ahora tenemos el problema de que estos trabajadores, que se les llaman los trabajadores golondrinas, se les dificulta el traslado, con lo cual hemos hecho una capacitación de cosechadores para mendocinos. Por eso le pedimos al gobierno nacional que toda esta gente que cobra alguna ayuda del gobierno, pero que si tiene un trabajo formal pierde esa ayuda, que no la pierda, que mantenga esa ayuda del Estado y que a la vez pueda cobrar de la cosecha. Así que en ese sentido nos estamos preparando en este momento que, como todos saben, la provincia de Mendoza cuenta con actividades como la agricultura, la ganadería, la agroindustria, que funciona como los motores del crecimiento y desarrollo para todo nuestro territorio. De todo el territorio de Mendoza, solamente el 3% es aprovechable, es muy poco, o sea, es aprovechable porque hay agua, en 3 oasis, que es el oasis norte, donde está el Gran Mendoza, en el Valle de Uco, y en el sur, con estas 3 cuencas. Y obviamente también dentro de un marco de una crisis hídrica, que estamos en un ciclo de escasez de agua. Nosotros estamos trabajando mucho en la sustentabilidad, en el sentido de que hay que tecnificar el riego, sobre todo el riego de productos como la vid, que yo siempre digo que no podemos seguir regando como regaban los huarpes acá en Mendoza, que es por surco y que el agua va donde se desperdicia todo, cuando el riego debería ser por goteo en todas, y podríamos optimizar el recurso de agua. Bueno, en ese sentido estamos llevando muchas políticas adelante, porque creo que podemos ganar muchas más tierras, y también estamos trabajando y hemos enviado un proyecto a la legislatura que tiene que ver con la sustentabilidad de los nuevos emprendimientos. No se puede seguir pensando en generar producción en base a la oferta, sino que tiene que ser en base a la demanda. Así que en eso, cada vez que se quiera hacer un nuevo emprendimiento en Mendoza, primero tiene que tener la sustentabilidad del agua, y segundo hay que demostrar que tenga mercados. Nosotros, como ser en la nuez, tenemos una oportunidad realmente fantástica, y todos los emprendimientos están vendiendo al mundo nuez de calidad. Entonces, si hay agua, que sea el agua para la nuez. Si hay agua para viñedos, que sea para tal tipo de viñedo que tiene mercados en el mundo. Obviamente con la idea de salir del paradigma que con lo interno no podemos vivir, sino que nosotros tenemos que vender alimentos al mundo, pero para eso hay que ser estratégico, hay que pensar y fundamentalmente pensar cuál es la demanda que hay en el mundo, y a eso estamos apuntando. Hemos realizado la 5ª edición de Conagro, después de 4 años de haberla hecho en forma presencial. Este año hemos tenido que hacerlo en forma virtual por la pandemia que estamos transcurriendo. De cualquier manera no queríamos dejar de realizarla, sobre todo porque la temática y los disertantes
han brindado una información sumamente interesante para la toma de decisiones en el futuro, tal como lo decía el lema, ¿no? El campo es el futuro. Hemos tenido charlas sobre qué viene hacia adelante en materia de comercio internacional, en materia de producción. Hemos abordado el tema energía, hemos tenido funcionarios nacionales y provinciales y sobre todo gobernadores de la provincia de Córdoba y de San Juan, donde brindaron la información de cómo estaba funcionando los acuerdos que han llevado adelante durante estos años entre la actividad pública y privada, que eso es muy importante, y que están teniendo resultados muy exitosos en materia de producción. Hemos tenido una charla muy interesante sobre los derechos constitucionales y el derecho sobre la propiedad privada, que es un tema muy actual porque está sobre la mesa en estos últimos días. Y, por supuesto, tratando de brindar, como decía, cuál es el panorama que vemos hacia adelante. Evidentemente, desde los funcionarios se nota la preocupación, desde los gobiernos de una necesidad de recaudación y de atención del mercado de consumo interno muy importante y por supuesto las exportaciones también en un lugar que generen todos los recursos que el gobierno necesita. Pero las experiencias también desde las provincias muestran que puede convivir lo público y lo privado perfectamente y se puede convivir en un escenario donde se puede exportar y se puede producir para abastecer el consumo interno. Hemos visto claramente que la eficiencia del productor y la productividad a veces queda truncada cuando la producción traspasa las tranqueras. ¿Por qué? Y porque no tenemos infraestructura, tenemos problemas de infraestructura de falta de caminos, de puertos, de ferrocarriles, conectividad, que hoy está muy en boga, y todos esos temas hacen que la eficiencia que logró el productor se pierda. Estuvo ese tema muy bien tratado profundamente, y creo que esto es una responsabilidad desde las políticas del gobierno de poder llevar adelante toda esta necesidad del paquete de infraestructura. En realidad yo creo que fue una muy rica jornada donde inclusive tocamos cuáles son las limitaciones en materia de leyes laborales, cuál es la problemática de la carga impositiva que hoy no permite más crecimiento y desarrollo y de la necesidad de tener una, ley impositiva que genere un círculo virtuoso, donde inclusive se analizó el crecimiento de las economías regionales y todo lo que hace la producción de la agroindustria básicamente. ¿Qué tanto se concretan los acuerdos, las promesas, las charlas con los organismos oficiales? Creo que es un serio problema. Es un serio problema porque lamentablemente el Estado, la administración que tiene el Estado, no solo en este gobierno, sino en los últimos 30 o 40 años, lamentablemente siempre se viene gastando más de lo que se recauda. Y esto hace que tengamos una economía inestable, una economía que con esa inestabilidad no permite brindar un panorama claro y certero como para que se invierta y se crezca, que es lo que realmente hace falta. Hace falta inversión, hace falta crecimiento, y en la medida en que no haya señales claras por parte del gobierno que den confianza y que den seguridad, es imposible pensar que alguien vaya a invertir. Esto se contrapone totalmente porque el Estado cada vez necesita más recursos y el sector privado cada vez tiene menos posibilidad de brindar esos recursos por la alta carga impositiva y el deterioro de la rentabilidad que va teniendo. Esto yo creo que hay que buscarle una solución. La solución obviamente viene por el lado de achicar el gasto del Estado y adecuar las cuentas del Estado de acuerdo a los ingresos que tenga el país. No queda otra alternativa, porque el problema es que siempre se lo ha visto al campo como una fuente de recursos fiscales y de alguna forma no se generaron esas políticas para que crezca y tenga cada vez más posibilidades de tributar. Es al revés. Se lo cargó cada vez con más impuestos, el campo se le deterioró la rentabilidad y cada vez produjo menos y el Estado tuvo que recurrir a mayor carga para poder juntar, para que se entienda, juntar la plata que necesita. Esa es la realidad. Entonces, hasta que no se ordene esta conjunción de situaciones que se presentan, lamentablemente estamos en un panorama o empantanados, como digo yo, muy difícil de poder llegar o poder avanzar en las medidas que se necesitan. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo creo que evidentemente acá hay que tomar conciencia de que no podemos seguir manteniendo un estado macrocefálico, que hay que reducir el gasto y no solo gastar menos, sino gastar mejor.
porque muchas veces no es solo que se gasta más, sino que se gasta mal. Hay reparticiones que gastan mal, que son ineficientes en sus gastos, y esto produce un quebranto mayor en las arcas del Estado. Yo creo que acá se debe tomar conciencia, hay que tomar decisiones políticas, porque esto es una decisión política lo que hay que hacer, que obviamente cuesta votos, cuesta, digamos, ponerse en una situación ante la sociedad complicada, pero lamentablemente si no hacemos bien los deberes, va a ser muy difícil que el sector productivo pueda seguir aguantando, porque la verdad es que no queda más hilo por cortar. El sector privado ya no tiene más capacidad tributaria en la medida que no se le genere una mayor rentabilidad. A ver, la feria esta, como yo te había comentado antes, es de importadores chinos que vienen desde todas las provincias y ciudades de China a Shanghái. Charlando con las empresas hoy a última hora, cuando finalizó la feria, preguntándoles a ver si habían cubierto sus expectativas y demás, sobre todo porque estamos muy próximos a lo que es el Año Nuevo Chino, en donde va a haber una fuerte demanda. Si bien los valores que se pusieron como expectativa, como piso, por decir de alguna manera, no fueron alcanzados, sí se lograron acuerdos y se celebraron digamos, ventas por montos superiores a los que se venían firmando hace 2 o 3 meses. Nosotros queríamos también empezar a introducir, un poco también como instituto, que empiece a haber demanda de carne y de cortes más premium, ¿no es cierto? Sobre todo porque la situación que se está dando en Europa con este rebrote, todos esos cortes que iban de cuota Hilton y demás, para poder redireccionarlos de algún modo. Otro dato a tener en cuenta es que eso es un trabajo que después vamos a tener que trabajar nosotros como instituto, es de alguna manera cómo incentivar al comprador chino que la carne premium nuestra la pueda elaborar con las costumbres que tienen ellos. Por eso tienen una costumbre cultural y de manera de cocinar y de hacer las cosas que nosotros no podemos pretender de venderle un bife de chorizo tal cual lo comemos nosotros o un asado a la estaca. A lo mejor a alguno le puede resultar muy pintoresco porque está más occidentalizado, pero el grueso y el común de la gente está habituada a una cocina mucho más, por decir de algún modo, en cortes y en una manera de cocina de tipo guiso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo conjugar? Esa va a ser la difícil tarea nuestra, cómo conjugar la cocina china con los tipos de corte de mayor calidad. Claro, los cortes de menor calidad que se venden a China y que entraron como más fácilmente, ¿cuáles son? Y bueno, nosotros tenemos lo que es la que mal llamados, que nosotros decimos la vaca china, que es la vaca conserva. Lo que pasa que ellos es muy demandado este corte, por esto que te decía anteriormente, la modalidad de cocción que tienen ellos, digamos, tierniza cualquier tipo de carne que vos pongas a cocinar. Esa es un poco la realidad. Entonces, si bien se han mejorado esos valores, hoy por hoy lo que es la vaca china son 23 cortes, en su mayoría, ¿no? Pero son 23 cortes congelados sin hueso que llegan acá y, bueno, se han superado las expectativas con respecto a los montos que se estaban manejando antes. Antes teníamos unos montos que rondaban los $3.800 y hoy se estuvieron celebrando acuerdos por encima de los 4.400, 4.600. Entonces, hay lugar para todos. Como estuvimos charlando, se va a venir un panorama. Acá el mercado australiano es muy fuerte, pero se va a venir un panorama bastante complicado por cuestiones geopolíticas. Nosotros durante la feria nos estuvimos enterando que el gobierno chino comenzó a recomendar a los importadores que tengan cuidado, y no cuidado, sino que no comercialicen tanto el vino australiano. Con lo cual empezó a prender todas las alertas y las alarmas en este rubro. Las versiones que hay es que esto continúe con otros rubros, dentro de los cuales posiblemente esté la carne. Uno no le desea el mal a nadie,
pero bueno, esta situación y este panorama podría ser muy beneficioso para la Argentina, porque Australia no solo provee de carne como tenemos nosotros, sino también tiene cortes premium. Entonces, eso es una buena, estuvimos hablándolo con el embajador y con el agregado agrícola Hernán Viola, y eso se veía como algo muy, muy positivo, ¿no es cierto? Y que hay que estar expectante porque, digamos, la demanda es que China es un monstruo, es una picadora, entonces lo que se traiga se vende. Nosotros estábamos al lado del stand de los vinos y la verdad que los chicos de vinos también estaban muy, muy conformes. Cayó muy bien, pero muy bien, poder haber participado. Nosotros, por ejemplo, nosotros estuvimos recorriendo la mayoría de los pabellones y eran todos asiáticos. No solo los importadores, que obvio son locales, sino detrás del front desk de los stands, eran todos o comerciales o demás asiáticos, porque o no han podido venir por restricciones o no se han animado, o bueno, determinadas situaciones en donde por ahí eso recibimos una mención y un agradecimiento por parte de las autoridades de la feria, del buró organizador, que éramos todos argentinos y que estábamos participando en la feria. Y eso la verdad que nos puso contentos por ese lado, que el sacrificio y el esfuerzo que se hizo para estar acá y que estamos haciendo, y lo que va a ser la vuelta, dio su fruto y fue reconocido, que eso es importante. La FAO es un organismo especializado en Naciones Unidas que se dedica a la seguridad alimentaria, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a los bosques, tanto de un aspecto normativo como de un aspecto de la cooperación. Y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas obligó a repensar dicha agenda de modo más transversal, con temas como nutrición, cambio climático, suelos, migraciones, protección social, cuestiones de género, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no resulta necesario que fundamente la importancia estratégica que tiene para la Argentina lo que sucede dentro de la FAO. Muchas de las medidas que representan o representarán restricciones comerciales tienen su origen en la construcción de relatos y justificaciones en los marcos de los debates de la FAO. Consecuentemente, la diplomacia argentina ha siempre mantenido una gran atención y dedicación para defender a nuestros productores y prevenir daños a nuestro comercio exterior. La Argentina, como ustedes saben, hace tiempo que no crece, que hay una pobreza estructural que se ha consolidado, y ello no es solo un proceso argentino. De acuerdo a las cifras que la propia FAO ha publicado en el último informe SOFI 2020 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, sabemos que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial. El número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave ya muestra una tendencia ascendente similar. En el 2019, cerca de 750 millones de personas, o casi, yo diría, 1 de cada 10 personas en el mundo se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. En particular, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, la distribución del ingreso es crecientemente regresiva y es la región donde existe mayor inequidad social. Y todo esto que estoy diciendo es antes de la pandemia del COVID-19. Estamos viviendo una nueva FAO. Hay un proceso de transformación interna dentro de la FAO a partir de la asunción del nuevo director general. Y allí hay que estar muy atentos a ese proceso de transformación interna, porque si somos capaces de poder acompañar ese proceso, vamos a detectar las oportunidades que estamos buscando. Creo que desde el punto de vista de la sustentabilidad, para volver al punto anterior, tenemos que avanzar en un proceso de transición, y con respecto al objetivo de las dietas saludables, sobre la base de que debe ser respetada las diferentes circunstancias nacionales, nosotros también tenemos que ir hacia un proceso de transición en buscar la mejor seguridad alimentaria. La Argentina ha avanzado incluso con el Programa Mundial de Alimentos
para tratar de acordar y llevar adelante un programa de mejoramiento de la seguridad alimentaria en los comedores escolares. Y esto es algo que también es parte de ese viaje que el presidente hizo a Roma, en la cual se encontró con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, y en el cual una organización que acaba de obtener el Premio Nobel de la Paz, y ahí nuevamente el punto central no fue solo el hambre como fue planteado en la FAO, sino también fue planteado en los términos que decía Fiorella, en términos de mejorar concretamente la calidad nutricional. Así que ahí el Programa Mundial de Alimentos tiene una gran experiencia en esto, y me parece que, por un lado, la cuestión de la cooperación, y por otro lado, la participación en procesos de debate que estamos teniendo aquí en Roma para llevar adelante ciertas recomendaciones que por consenso los países de alguna manera puedan incorporar a sus propias políticas internas. Las cooperativas son una forma muy importante de la producción en cada una de nuestras provincias, así que hubo mucha resistencia de todo el interior. Yo en aquel momento como diputado también lo planteé, pero ahora lanzamos no solo para revertirlo, lo combatimos en su momento, sino que hoy tenemos 60 grupos en la incubadora de cooperativas, muy importante, y que hace eje en las cooperativas rurales. Fuerza Solidaria, que es un fondo específico para el sector cooperativo, para proyectos de valor agregado y de conectividad, con una tasa del 25% anual como inicio, así que en esto estamos implementándolo, y es directo un fondo específico para el sector cooperativo. Aprovecho hoy porque la verdad es que estoy promocionando el producto, invitándolos a todos los que me oyen a comunicarse con nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario y participar de estos programas. La recuperación del fondo cooperativo son medidas concretas, no son palabras, 144 millones de pesos anuales, que en realidad por ley tenían que aplicarse al sector cooperativo y se habían usado para otras cosas en los últimos años. Ahora tenemos que usarlos para impulsar la actividad de las cooperativas. Lanzamos la primera convocatoria, están todos invitados a sumarse a este fondo para proyectos de agregado de valor. Un fondo rotatorio para cooperativas que son apícolas, pesqueras, y estos fondos rotatorios que sirven también para que las cooperativas asistan a sus asociados. Son medidas concretas de lo que más necesitamos, que financiamiento a la salida de la pandemia. Después algo en lo que tenemos mucha energía puesta, que es el consultorio técnico para las cooperativas. Muchas veces hay dificultades en lo que tiene que ver cumplir con los requisitos legales y contables, con INAES, AFIP, ARBA. Bueno, la provincia pone gratuitamente un consultorio para que las cooperativas puedan comunicarse y asistirlas. ¿Qué es lo que pienso estratégicamente? Que fortalecer nuestro sector agropecuario, nuestra producción, lo que tiene que ver con el arraigo en cada uno de nuestros pueblos, pero al mismo tiempo que esto esté motorizado por las cooperativas productivas de la provincia de Buenos Aires, es una oportunidad inmensa también, que tiene que ver con tu pregunta de la cuestión agroecológica. Ahí es donde también las cooperativas, por ese amor, por esa voluntad, por ese vínculo que tienen con el suelo y con el medio ambiente, son la verdad que un actor fundamental para darle otro perfil, que además es un perfil de muchísima posibilidad exportadora de alto valor agregado. Así que acá trabajando en todas estas medidas específicas para el sector cooperativo, pero particularmente para las cooperativas de origen y de vinculación agraria. Así que muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por el espacio, y muchas gracias también por sostener a Coninagro viva esta llama de las cooperativas en la provincia. Bueno, el empleo, la generación de puestos de trabajo es uno de los aportes más importantes de las cadenas agroindustriales, además de la generación de dólares, que sabemos también es un rol central del campo en el país. Según la estimación que hemos hecho en FADA, en base a fuentes oficiales, las cadenas agroindustriales generan 3.700.000 puestos de trabajo. Esto es el 22% del empleo privado en la Argentina, es decir, prácticamente algo más de 1 de cada 5 personas que trabajan en el sector privado lo hacen en algún punto de las cadenas agroindustriales. Para esta estimación nosotros consideramos lo que es la producción agropecuaria en sí misma, más la agroindustria, que eso vendría a ser el núcleo de estas cadenas agroindustriales, más los elabonamientos hacia atrás,
como son, por ejemplo, los insumos, la maquinaria, y los eslabonamientos hacia adelante, como es la comercialización y el transporte. De estos 3.700.000 puestos de trabajo tenemos casi un 32% en lo que es la agricultura extensiva, soja, trigo, maíz, como las más importantes, un 32% dentro del colectivo Economías Regionales, donde tenemos una serie muy importante de actividades, desde frutas, verduras, hortalizas, azúcar, vitivinícola, forestal, etc. Un 24% en lo que son las cadenas pecuarias, bovina, láctea, porcina, aviar, y el resto en bienes de capital, servicios conexos y otras actividades que por la disponibilidad de datos no se pudieron desagregar más en cada una de las cadenas. ¿Están contabilizados los empleos, digamos, golondrina, por ejemplo? Sí, están contabilizados los empleos golondrinas. Básicamente la estimación que se hace es en base a los empleos registrados en el Sistema Integrado Previsional argentino, dentro de los cuales están los permanentes, pero también se promedia durante el año los distintos puestos estacionales, y después también se calculan lo que son informales y lo que son no asalariados, como podrían ser, por ejemplo, un productor agropecuario, digamos, un no asalariado, o su familia, si también trabaja en el campo, es no asalariada, digamos, porque son los dueños o es la propia familia. Eso se estima con información de cuenta de generación del ingreso de INDEC. Así que entre estas dos fuentes también estarían incorporados, digamos, los empleos temporales. ¿Qué tan directo o indirecta es el impacto sobre el empleo, un aumento en las exportaciones de productos agropecuarios? Bueno, lo central en realidad es tener un aumento de producción. Porque, por ejemplo, ¿por qué voy a esta obviedad? Por ejemplo, lo que hemos tenido con la carne en este último año, ha habido aumento de producción por un lado, pero también ha habido aumento de exportaciones por caída del consumo interno, debido a que el mercado interno viene de 2 años y medio de recesión, de pérdida de poder adquisitivo. Entonces también sucede eso, algo parecido también le ha pasado a la leche. Entonces lo primordial es tener aumento de producción, donde ahí hay una elasticidad producción muy importante. Por un lado podés tener situaciones como el maíz, donde con una mejor rentabilidad, por un mejor precio, por menores derechos de exportación, por menores costos logísticos, por ejemplo, digamos que aumente la rentabilidad del maíz, se le puede poner más insumo, más fertilizantes, y eso no necesariamente en esa etapa genera más trabajo en la producción agropecuaria, porque es básicamente sobre la misma superficie cosechar más. Pero sí hubo mayor demanda de fertilizantes con toda su cadena productiva, y también mayor demanda de fletes y de comercialización. Y además de la industrialización de esa nueva producción, que una parte importante termina en carnes, otra parte termina en etanol, por ejemplo, otra parte termina en exportaciones. Pero digamos, hay distintas situaciones, mucho depende de cada una de las actividades, depende si el aumento de producción es por aumento de productividad o es por aumento de superficie, pero en todos los casos un impacto mayor o menor hay en el empleo. Y esto estamos hablando en el empleo propiamente de las cadenas agroindustriales, porque después también tenemos otros efectos en el empleo. Cada dólar que Argentina exporta, por ejemplo, yo soy de Río Cuarto, cada dólar que sale de producción del departamento Río Cuarto es un dólar que llega a la región, que se gasta en la región, que se invierte en la región, y eso genera otra serie de efectos de segunda vuelta que también generan empleo. Y después, en las exportaciones, discúlpame que me extienda, también hay un efecto macroeconómico, porque si algo hemos visto en toda la historia argentina, y en particular en estos últimos 2 años y medio, es que la economía necesita dólares para trabajar de manera correcta. Y si esos dólares no están, la economía cae por los cepos, por las devaluaciones. Entonces necesitamos dólares genuinos generados a través de las exportaciones, y que en muchos casos, además de los impactos directos e indirectos propios de la producción, capaz que a nivel macroeconómico también generan una mejora de la economía en general, que ayuda a que la economía funcione mejor, o en el caso, como hemos visto, por la falta de dólares, que la economía funcione peor y que se destruya empleo.
Y después lo que necesitamos, además de tener más producción, más mercados que por sí solos generan empleo y mayor producción, facilitar la generación de empleo. ¿Cómo facilitamos la generación de empleo? Bueno, una cuestión son los impuestos al trabajo, que incrementan, por un lado, el costo laboral y por otro incentivan la informalidad, a ser tan altos, donde al empleador le cuesta más y el empleado recibe menos. Ese es el proceso que también se incentiva la informalidad. También, acompañado de eso, las rigideces de las leyes laborales. Cuando un empleador percibe que si tiene algún problema en el futuro, realmente le va a costar muchísimo tener que echar a un trabajador, que nadie quiere hacerlo, pero le va a costar en términos de juicios, en términos de costos, lo piensa 2 veces antes de tomar ese trabajador. Si esos costos son menores, si esa rigidez es menor, tal vez en momentos de crecimiento se genera una mejor dinámica de generación de empleo. Y después, la capacitación. Cada vez tenemos un campo, una agroindustria, una economía en general, cada vez con mayor aplicación de tecnología, y ahí es donde también se necesita mayor capacitación del capital humano.